El siguiente trabajo es sobre paradigmas gerenciales y lo estamos desarrollando en la Maestría de Gerencia Empresarial de la Universidad Fermín Toro y como una asignación en la materia Desarrollo Gerencial y Liderazgo que imparte la Magíster María Albert Medina. Comencemos por el concepto de qué es un paradigma. El término paradigma generalmente se emplea para dar connotación o hacer referencia a un patrón, modelos, ejemplos o arquetipos. Por lo general hace referencia a una serie de teorías que son tomadas como modelos a seguir al momento de encontrar una solución a cualquier tipo de problemas que puedan surgir en determinadas situaciones. Ahora, cuando se habla de romper paradigmas, se refiere al hecho de romper con ciertos dogmas heredados que van impidiendo a las personas evolucionar. En general, la sociedad se encuentra inmersa en diferentes tipos de paradigmas. Algunos de ellos pudiésemos nombrarlos: paradigmas educativos, paradigmas científicos, sociales y hasta paradigmas personales. Thomas Samuel Kuhn, quien fue un físico, filósofo de la ciencia e historiador norteamericano, se refiere al concepto de paradigma como la síntesis de creencias, compromisos grupales, maneras de ver compartidas por una comunidad científica. Asimismo, Edgar Morin, filósofo y sociólogo francés, lo define como un principio capaz de producir distinciones, relaciones o posiciones fundamentales entre nociones, las cuales generan y controlan las teorías y discursos de una comunidad científica. Ahora nos vamos a Carl Jung, uno de mis autores preferidos. No estaba interesado en las clasificaciones porque las consideraba muy rígidas. Este seguidor del paradigma psicodinámico se dirige a descubrir las fuentes del conflicto con el acto inconsciente, anclado con el pasado y además a reestructurar la personalidad hacia el futuro. Ahora, si revisamos los paradigmas en la gerencia, nos va a permitir revisar desde lo sistemático de todo el constructo epistemológico, como dicen los entendidos, ¿no? Que es la construcción teórica que se desarrolla para resolver un cierto problema científico. Eso es en cuanto a lo científico, pero también se puede aplicar en el conocimiento gerencial, partiendo desde sus estructuras hacia sus teorías. Los paradigmas en cuanto a la teoría de capital humano ha ingresado el mundo corporativo y el reto de la gerencia general hoy en día es divulgar e inculcar esa filosofía en las prácticas que se llevan a diario en la gerencia moderna de hoy. Esto ha generado evaluar los paradigmas actuales, junto a lo que es la discusión y pertinencia de nuevos paradigmas. Esto para adaptarnos a la vida corporativa de hoy, que se está llevando de una manera muy rápida, y a la velocidad que se lleva en el mundo a lo largo y ancho de todo lo que son los medios gerenciales, medios de productividad y los que son los medios empresariales. También el conocimiento pasa a ser el factor fundamental de creación de riqueza en una sociedad, sobre todo en nuestros tiempos, ¿no? En este sentido, los 4 factores de creación de riqueza en una economía ha sido siempre, la tierra, el trabajo, el capital y el conocimiento. Pero la importancia relativa de cada uno de ellos ha ido variando con el tiempo. Y si hablamos de los 4 paradigmas principales, son el imperativo, el declarativo, el lógico y el funcional, y también el orientado a objetos. Estos paradigmas se diferencian uno de otro debido a la forma de abordar los elementos involucrados en el problema, así como los pasos necesarios para lograr llegar a esa solución que todos queremos en ese planteamiento. Ahora bien, los paradigmas gerenciales no son más que algunos modelos que aplican las empresas, sobre todo las nuevas o aquellas que han entrado en un proceso de reingeniería y que se van a diferenciar más por la diversidad en términos que utilizan y la posición de la que arrancan en ese proceso, que por distintas de ser en concepto o lo que expresan, y lo cual también conlleva o conduce a tener la visión puesta en las oportunidades de mejoras y que podemos aprender para los cambios que se están generando en los procesos que viven las organizaciones.
Ahora bien, ¿qué es la gerencia? Me gustaría explicar brevemente de qué se trata la gerencia. Pues pudiésemos concluir como un proceso, porque comienza por una materia prima, la cual pues se le aplican unos métodos de transformación para así obtener un determinado producto. También es un proceso que se tienen que cumplir con unos pasos para obtener un fin, y en el cual pues se van a identificar dos dimensiones. Una que es muy estructurada, la cual se divide en planificar, organizar y evaluar. La otra desestructurada y asistemática, la cual va relacionada con la acción de dirigir, asociada con aquello que llamamos habilidades blandas, como por ejemplo el liderazgo. Ahora, una gran pregunta. ¿Debemos cambiar los paradigmas gerenciales? Pues sin duda que el cambio ha estado presente en nuestra vida y en las últimas 3 décadas el entorno tecnológico, económico, social, político y medioambiental en el que se mueven las organizaciones se ha acelerado de manera exponencial. Y si hablamos de la llegada de la pandemia hasta hoy, en esta cuarta era tecnológica o la cuarta era de revolución industrial que estaba previsto inclusive para el 2030, se adelantó este proceso y ha puesto en crisis los paradigmas que durante décadas han prevalecido en la teoría como en la práctica empresarial y gerencial. Un ejemplo palpable de hace años se está viendo una velocidad con la que se va renovando las tecnologías, cómo entra en obsolescencia los equipos de manera acelerada y con esto la disminución de su ciclo de vida de los productos, que hace obsoleto también los paradigmas. La producción en masa, en lotes estandarizados, que algunas empresas hacen buscando economías de escala, imposibilita la respuesta urgente a nuevas demandas que está exigiendo el mercado hoy en día. Analizando este aspecto y viendo el ritmo de hoy con estas nuevas condiciones, es más efectivo el llamado enfoque de producción flexible, que va a permitir a las empresas adaptar con rapidez sus tecnologías y además ofertar productos a situaciones cambiantes con nuevas tecnologías y ofertas de productos a situaciones muy cambiantes o hasta situaciones que se presentan de repente, por ejemplo. Los cambios se han venido presentando en el medio empresarial y los impactos que estos han producido en los paradigmas que durante muchos años han guiado el accionar de las organizaciones empresariales también influyen en los enfoques gerenciales que aparecieron y se mantuvieron bajo unas condiciones que han cambiado radicalmente. Entre las tendencias y demandas que Kernan ha identificado para aquello que se llama la gerencia del siglo XXI, podemos mencionar 1. Transitar de la dimensión y escala a la velocidad y la capacidad de reacción. 2. De la autoridad formal y control desde arriba al otorgamiento y desarrollo de poder y facultades, lo que algunos llaman el empowerment. 3. De la rigidez en las organizaciones a las organizaciones flexibles y virtuales. Otro, del control por medio de reglas y jerarquías al control por medio de visión y valores. También del análisis racional y cuantitativo a la creatividad y la intuición. Y la otra, de la necesidad de certeza a la tolerancia a la ambigüedad. De la independencia y autonomía de la empresa a la independencia y alianzas estratégicas. Del enfoque organizacional interno al enfoque en el medio competitivo. Y por último, de la ventaja competitiva a la ventaja cooperativa, entre muchas otras que pudiésemos mencionar. Esa entonces, cuando podemos mencionar de toda organización, las tendencias siempre se van desplazando de unas estructuras muy jerárquicas a las estructuras planas y muy flexibles, de los manuales y normas muy definidas como factores reguladores, a la visión, los valores y sobre todo la cultura organizacional. Si no hay cultura organizacional, no va a haber un sentido de pertenencia y no va a funcionar el sentido común dentro de un equipo de trabajo. Como también factores principales para la integración del trabajo en las mismas, de la estabilidad, que es lo que se busca, como el elemento organizador al cambio y la innovación como factor de adaptación constante a las nuevas situaciones. Adaptación. Eso parece ser el término que llegó para quedarse. Algunos llaman reinventarse,
Pero los expertos que se han dedicado a estudiar lo que está pasando en el mundo definitivamente dicen que hay que adaptarse. Y es sin duda alguna de los grandes retos que tienen las empresas y también las organizaciones que desean permanecer en este sistema tan acelerado y extremadamente cambiante en tiempos muy pero muy cortos. Ya. Llegamos a la parte final, a la parte de las conclusiones. Y luego de pasearnos por conceptos, análisis, estudiar teorías y sobre todo conocer a grandes estudiosos de la materia gerencial, podemos concluir que para sobrevivir en el mundo empresarial, en el mundo gerencial, en el mundo organizacional de hoy en día y sobre todo en este mundo tan cambiante, el mensaje está muy claro. Adaptarse es la consigna. Por tal razón, se deben generar dos competencias fundamentales. La de gerentes mucho más integrales y el desarrollo de la capacidad directiva, que va más allá de ese liderazgo inspirador al liderazgo transformacional, pero sobre todo algo que es muy importante según mi humilde punto de vista, un liderazgo más humano. Analicemos, por ejemplo, cómo ha cambiado nuestra profesión, las empresas, nuestra vida. ¿Estamos conscientes de cómo nos hemos adaptado al cambio a lo largo de los años? Valoremos mucho ese cambio que hemos dado, esa adaptación que hemos hecho. Quiero cerrar con un valioso mensaje de Charles Darwin que siempre me acompaña. Por allá en 1859, en el capítulo 5 de su libro El origen de las especies, publicó su teoría sobre el origen de la evolución de las especies, lo cual causó en su momento una gran revolución, pero sobre todo para la revolución del pensamiento. La sociedad entonces lo acogió de buena manera. Dice, las especies que sobreviven no son las más fuertes, sino aquellas que se adaptan al cambio. O vamos a cambiar, o nos adaptamos, o simplemente moriremos y la gerencia pues no servirá de ningún elemento pues fortalecedor para las organizaciones.